Así es, Héctor, y vamos a hablar acerca de un tema que nos preocupa mucho. ¿Cómo es que menores de edad salen de nuestro país, pasan por nuestras fronteras y son trasladados hasta otros lugares? ¿Con qué fin? ¿Intentan captarlos? Estas son las imágenes que nos llegan desde el Perú, de 2 personas que han sido aprehendidas en el caso de la desaparición de Nicole, que gracias a Dios, afortunadamente, les digo, ha sido recuperada, ha sido encontrada, está a buen recaudo. Sus padres se han trasladado hasta Arequipa, en Perú, donde la encontraron. Desapareció de un día al otro en Bolivia y la identificaron en el vecino país. Pero ¿cómo fue que cruzó fronteras? Esta es la menor. Ustedes recordarán que hemos estado incluso pidiendo a la población que nos ayude a encontrarla, pero nos llevamos la sorpresa de que la niña estaba en el Perú. Y en este momento estamos con el abogado de la familia de Nicole, don Elvis Mamani, también con el papá de Nicole, Miguel Ángel Huayta, en contacto para que nos relaten un poco cómo es que logran encontrar a Nicole en este vecino país. Inicio hablando con usted, don Miguel. Gracias a Dios, Nicole está bien, está sana, está a salvo. Don Miguel. Hola, buenos días. Bien, estamos en este momento en contacto, le decía, con el papá de Nicole, esta pequeña de 11 años que desapareció. Fueron días de angustia para su familia. Y después, una llamada telefónica alerta a sus familiares porque Nicole se comunica con ellos y les pide dinero. Ella ha sido captada a través de un juego en internet, el Free Fire. Qué peligrosos que son, definitivamente. A ver si ya podemos restablecer la comunicación, don Miguel. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Nos escucha? Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, los escucho claramente. Muy bien, acá todo el país está atento a la información. ¿Cómo es que se logra identificar que Nicole está en Perú? A ver, cuéntenos un poquito más, por favor. Por una llamada mediante el celular de mi hija. ¿Quién le llamó? Nos llamó, o sea, nuestra propia hija. Bien. Pero no nos llamó para informar dónde estaba, sino nos llama para pedirnos lo que es su cédula y una firma. Eso. Y para pedirnos dinero, o sea, pero hay alguien en la cual del fondo de la industria. Uh-huh. Ahora, ¿qué se conoce de la investigación, señor Miguel? ¿Quién se lleva a Nicole? No tenemos ahorita información actual, porque, como le digo, la información que se ha dado es en Bolivia. La que respectivamente, la que es de Perú, perdón. Uh-huh. No sabemos todavía, porque anoche recién hemos llegado aquí a Arequipa y no pudimos ya hacer nada. ¿Usted ya se vio con Nicole? ¿Ya logró abrazarla, me imagino, después de estos días de angustia? ¿O todavía? No, aún no. Aún seguimos aquí afligidos, ¿no? Porque no nos hemos podido llegar a ver, porque las diligencias de Perú, o sea, no se podía hacer nada a esas horas a las que nosotros hemos llegado. Yo quería llegar y encontrarme con mi hija, pero no se pudo. Ahorita ya vamos a salir camino allá a las dependencias policiales de Perú. Me imagino la situación por la que están atravesando tanto usted como su esposa. Estamos también con el doctor Elvis Mamani, por favor, para conocer un poquitito el aspecto legal de este caso. Realmente preocupa cómo es que una niña puede cruzar las fronteras de nuestro país y llegar hasta el Perú. Doctor, ¿nos escucha? Buenos días. Buen día, ¿me escucha? Así es, le escuchamos, doctor Mamani. A ver, ¿qué más se conoce, por favor, de este caso? ¿Cómo es que la niña logra pasar las fronteras y llegar hasta el Perú? Bueno, hasta el momento solo tenemos investigación, como han escuchado del padre. Uh-huh. Ayer llegamos hasta altas horas de la noche, en específico 10 de la noche, 11 de la noche, hora boliviana, y no pudimos contactarnos o tomar contacto con las autoridades peruanas por la hora. Es por eso que
En este momento, cuando son las 6 de la mañana acá en Perú, estamos a la espera de que puedan atendernos. Nos han señalado que a las 8 de la mañana abre la Fiscalía de la Niñez, que es donde estaría resguardada la... Bien, doctor, ¿qué se sabe de las personas aprehendidas, por favor? ¿Se ha logrado indagar algo? No, todavía no. Como le digo, no podemos adelantar criterios ni datos que no sean exactos, precisos por el momento, hasta que conversemos con la fiscal de la niñez que está a cargo, con la policía, con todos los datos y recabación de elementos de convicción que se han conseguido acá en Perú. Y eso va a pasar de aquí a 2 horas, más o menos. Más o menos, muy bien. Ahora, esta llamada que hacen induciendo a Nicole, y Nicole logra hablar con sus papás, ha sido clave para encontrarla, para que la policía de Bolivia, en contacto y en coordinación con la policía del Perú, logren identificar el lugar donde ella estaba. Sí, efectivamente ha sido clave. La llamada ha sido a Spia, Yuselka. Y bueno, pues ha sido muy extraño realmente esa llamada, puesto que nos pedían la foto de carnet de sus papás, de ambos lados, las firmas de sus papás y dinero. Y la niña decía que necesitaba dinero, que se la traspasen Western Union. Entonces, todo esto nos ha alertado gracias a esa llamada, al número por el que se ha hecho la llamada. Se ha podido verificar que ese chip estaba en el celular de Nicole y que efectivamente el celular estaba en... Entonces, gracias a la actividad rápida que ha tenido tanto la policía boliviana con la policía de Perú, se ha podido encontrar a la niña y bueno, pues aprender a 2 personas que estaban en compañía de ella. Doctor, ahora, ¿para qué querían estos documentos estas personas? ¿Ustedes creen que pretendían llevarla a otro país, a Nicole, haciéndose pasar por sus padres? Todo es posible, Vania, puesto que si es que nos han pedido estos documentos, tal vez haya porque sean un requisito para poder trasladarla a otro lugar. Gracias a Dios y gracias a todas las personas que han movilizado, no estamos contando una historia diferente hoy en día. Los padres están a 2 horas de ver a su hija, están aliviados, pero aún con la angustia de saber qué ha pasado. Claro, y la declaración de Nicole va a ser muy importante, va a ser relevante en este caso. ¿Podemos estar hablando de una red de trata y tráfico de personas a nivel internacional? Doctor, cierro con eso, por favor. Como le digo, no podemos adelantar criterios hasta no hablar con las autoridades de Perú, a las investigaciones. Sin embargo, por todo lo que ha pasado en Bolivia, por la rapidez con la que ha llegado a otro país, es muy posible que estemos ante una organización criminal. Bien, usted nos ha señalado en reiteradas oportunidades que en 2 horas más Nicole podría tener contacto con sus padres, ¿no? Quienes están angustiados, claro, quieren verla, quieren saber cómo se encuentra y qué es lo que pasó. Pero ¿cuándo podría retornar a Bolivia Nicole junto a sus familiares? Bueno, eso va a depender mucho, Vania, del protocolo que tengan acá en Perú. Nosotros somos muy respetuosos del ordenamiento jurídico peruano. Tenemos que seguir con todos los requisitos que ellos nos pidan, se piden declaraciones y según eso vamos a tener una estimación de si llegamos hoy o tal vez mañana. Como le digo, el viaje es bastante pesado, son 11 horas que nos ha tomado llegar a Arequipa, así que posiblemente estemos mañana. Muy bien, doctor, gracias. Don Miguel, por favor, me gustaría hacerle simplemente conversar con usted para cerrar este contacto. La angustia que ustedes han vivido con su esposa, con su familia, ha sido terrible, estaban muy desesperados. ¿Cómo se siente?
de que ya está a 2 horas de abrazar a su hija, de verla, de saber cómo se encuentra? Ya estoy más tranquilo. El saber que mi hija está ahí, sana y salva, resguardada aquí por la policía del Perú, esto ya estoy con que mi esperanza está ahí, desde que ya la voy a poder ver. Y que la amo, que la queremos mucho aquí, sus papás, sus tíos, toda la familia ha estado igual angustiada por saber noticias de mi hija. Es desesperante, ¿no? Yo no le deseo esto que le pase a nadie. Nosotros nunca nos hemos imaginado que iba a pasar todo esto. Parecía todo esto de un día a la noche, todo un sueño, y era muy feo. No se lo deseo a nadie. Solo les puedo aconsejar que cuiden, es un segundo de lo que ha pasado todo esto. Es cierto. Y a cualquiera le puede pasar, así que por favor, papás, mamás, alertas con sus hijos. Señor Miguel Ángel Guaita, gracias por haber conversado con nosotros. Ya están en Arequipa, justamente en el Perú, junto a su abogado, don Elvis Mamani, para poder encontrarse con Nicole, esta pequeñita que no sabemos cómo, pero apareció, fue identificada justamente en el vecino país. Hay 2 personas aprehendidas. Y vamos a ampliar esta información, por favor. Estamos ya en contacto con el periodista boliviano, pero que radica en Perú, Gerardo Llusco, quien además es director, ¿sí?, de un importante medio de comunicación allá en el Perú. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un placer saludarte. Todo el país ya te está viendo y escuchando. ¿Qué se conoce de este caso, por favor? Buenos días, Vania, y un saludo especial a todos los bolivianos y bolivianas que se encuentran en el Perú. Soy parte del Club Cómplices. Es un medio de comunicación dedicado a darle voz a los niños y a las niñas, tanto en el Perú como en Bolivia. Este caso nos ha llamado mucho la atención y hemos seguido de cerca lo que ha pasado. He escuchado todos los comentarios que se han dicho, se preguntan cómo es que una niña de 11 años llega al Perú tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. En mi experiencia de recorrer desde el 2018, 19 hasta acá, he pasado muchas veces por todo el trayecto desde la ciudad del Alto hasta Lima, ¿no? En este caso yo debo atestiguar que desde la ciudad del Alto, pasando las trancas, llegar a Huaqui, que es el primer control internacional que se registra en Bolivia, pues las autoridades hacen poco o nada, ¿no? O sea, muchas veces a mí nunca me han pedido un carnet de identidad y a los pasajeros tampoco. Cuando tú llegas a Desaguadero, que es la parte central entre Perú y Bolivia, hay una tranca, ¿no? Y ahí te deben pedir también documentos de la forma legal. Pero al costado existe un puente, un lago pequeño donde pasan cualquier cantidad de personas, ¿no? Pero sin ningún tipo de control, ¿no? Todos esos lo saben, ¿verdad? Y en la pandemia, esta tranca, cuando yo pasé, estaba cerrado, pero imagino que ahora sí existen los controles de vir. Pasando de Desaguadero hasta llegar a Puno, bueno, hay una serie de transportes, ¿verdad? Uno se puede transportar mediante flotas, también se puede transportar mediante taxis, o también unas especies de minibuses que lo llaman allá combis, ¿no? Esa primera parada se hace desde Desaguadero hasta Puno, que no existe un control, ¿no? Y después de eso puedes tomar otra movilidad también, igual similar, como unas combis, como una especie de minibuses, ¿no? Que te llevan desde Puno hasta Arequipa, ¿verdad? En todo ese trayecto existen aproximadamente entre 3 controles, ¿no? De aduaneros y también controles migratorios, ¿verdad? Pero en todos esos puntos el control es igual, ¿no? Muy débil, ¿no? No existe un control debido, ¿no? Si en algún momento te piden, digamos, el documento o tu pasaporte o tu salvoconducto, ¿no? Pero no existe un control estricto como seguramente en estos momentos se está realizando. Gerardo. ¿Verdad? Entonces, llegar a Arequipa y con una menor de edad, desde mi punto de vista, es demasiado sencillo si, digamos,
pues logramos transportarnos mediante esta forma de llegar, ¿no? O sea, ahora si tú tomas una flota, ahí sí existe un poco de control, pero los transportistas cuando se transportan mediante minibuses, mediante taxis, la situación es más fácil para poder llegar hasta Arequipa, España. Qué terrible lo que nos dices. Claro, este es un secreto a voces, ¿no? Lo que sucede en las fronteras, son muy vulnerables, lamentablemente, no hay control. ¿Y cómo? Si están trasladando niños. Bueno, Gerardo, ahora, ¿qué se sabe de estas 2 personas que han sido aprehendidas? ¿Son parte de una red de tratantes? Mira, esta información se registró y se dio a conocer ayer, ¿no? En los medios de comunicación, pero fue una de las tantas casos de violencia, de crónica roja acá en el Perú, ¿no? Estos hechos, como lo vemos nosotros, nos alarmamos. En el Perú casi se ha naturalizado, ¿verdad? Y pues debes imaginarte que poco o nada se ha dicho más que alertar a la población que una niña boliviana se ha encontrado en Arequipa, ¿verdad? Entonces, como decía el abogado, se tiene que investigar más y seguramente se va a dar la noticia, ¿no? Nosotros no tengo más conocimiento, pero lo que me llama la atención, informarles a todos los bolivianos y a todos los peruanos también acá, es que cada día 4 niñas menores de 14 años son víctimas de violencia sexual infantil acá en el Perú, eso dicen los datos, ¿ya? Y entre el 2019 y el 2020, más de 25,000 casos de violencia ligados a la trata y tráfico de personas se han podido registrar. Ahora, otro dato más del Ministerio de los datos del Perú, ¿no? Sí. El 2021, 649 casos de trata y tráfico se han registrado, ¿no? Y de ellos, el 45% son víctimas mujeres entre 13 y 17 años, ¿ya? Y algo que me llama la atención a mí, y es que la tenencia celular en las manos de una niña, ¿no? Se dice que entre 7 de cada 10 niñas maneja un celular, ¿no? Y lo que llama la atención acá es algo que dice que el 67% de las niñas lo utilizan mediante el celular, el uso del internet, ¿no? Claro. Entonces algo es muy peligroso acá, ¿no? Que nuestras hijas y los hijos, nuestros niños están obteniendo fácilmente el celular, ¿no? Y entrando al internet, ¿no? Y pues no existe un control. Gerardo. Ahí debemos hacer un llamamiento muy claro en la comunicación que cada padre tiene dentro de su hogar con sus hijos, ¿no? Y hacer una reflexión desde los medios de comunicación también, que debemos dar mensajes, cómo podemos conversar, cómo podemos reducir este tipo de males que lamentablemente hacen llorar a familias, ¿verdad? Sí. Gerardo, si me respondes breve esto, ¿qué hacen estos hombres, estas mujeres que captan a los niños de diferentes países? ¿Qué hacen con ellos? ¿Dónde los llevan? ¿Es para explotación sexual? ¿Qué? Mira, los niños y las niñas están expuestos a muchos males, ¿no? Como tú dices, otras personas hacen con el fin de extorsionar a las familias, ¿no? De negociar con ellas, ¿no? Incluso acá en el Perú se ve cada día los noticieros que existe tal violencia sexual, o matan a una niña por violencia sexual. Recientemente un hecho que ha llamado la atención, ha consternado al Perú, fue el monstruo de Chiclayo, ¿no? Sí. Un hombre de más de 40 años que ha raptado a una niña, la ha violado y también, por ejemplo, la ha torturado, ¿verdad? Entonces, estos casos son lamentables, ¿no? Y los controles son casi muy frágiles, ¿verdad? Cierto. Yo estuve visitando, por ejemplo, a Chile, y el control es casi un poquito más estricto, pero no es como quisiéramos que sea, ¿verdad? Bien. Entonces, yo llamo a las autoridades desde acá que trabajen, y no simplemente cuando vean o escuchemos este tipo de noticias, ¿no? Porque supongo que dentro de 5 o 7 días vamos a ver que nuevamente los controles van a estar como siempre han estado, como lo sabemos nosotros, ¿no? Es cierto. Gerardo Yusco, periodista boliviano que reside en Perú, que hace un excelente trabajo también, un trabajo social, es director del Club Cómplices también del Perú. Gracias por haber estado en contacto con nosotros, de verdad que nos preocupa este tema. Esperemos también seguir
seguir en contacto para poder hablar acerca de lo que sucede también con los bolivianos que residen en Perú y con este flagelo que existe en las fronteras. Que te vaya bien, Gerardo. Gracias, Vania, y a todos les mando un saludo y siempre cuidemos a nuestras bobitas, por favor. Así es, y a propósito de eso, atención, en breve un especialista nos va a decir cómo debemos protegerlos, cómo podemos estar en alerta, qué cosas tenemos que vigilar, observar. Por favor, tengan mucho cuidado. Ojo con el celular. Y sí, las autoridades entre Perú, Bolivia, Chile tienen que trabajar de mejor forma. Estas reuniones, encuentros binacionales, tienen que ser justamente para esto, para reforzar las fronteras y evitar el riesgo de los niños principalmente. Seguimos.